Atención, el siguiente programa puede contener imágenes desagradables. Dejamos a su discreción la vista de este programa. La guerra nuclear silenciosa. After capturing most of the Arabian Peninsula, El uranio empobrecido es un residuo radioactivo. The Wahhabis were fiercely anti-Western. They want to go back in time to a purer Islam that was... Es 1,7 veces más denso que el plomo. En 1990, Irak invade Kuwait. as a Saudi national, Osama bin Laden offered his services to the royals. He told them he could bring his armies from Afghanistan to repel the Iraqi invasion. Cada kilo empobrecido de uranio enriquecido apto para reactores nucleares deja aproximadamente 7 kilos de uranio empobrecido. Estados Unidos, abandonad nuestro país. Osama took to the streets and mosques and denounced the U.S. royal family and their unfolding. Osama bin Laden this week again lashed out at the Saudi royal family. We were tracking bin Laden since the early 90s. We stripped him of his citizenship. El uranio empobrecido permanece en la naturaleza durante 4.500 millones de años. La guerra nuclear silenciosa. Parte 3. Había una fábrica en Estados Unidos que solía producir armas con uranio empobrecido. Estaba situada en el estado de Nueva York. Y en los años 80, el estado de Nueva York ordenó a esta fábrica que dejara de funcionar porque averiguaron que esta fábrica estaba emitiendo al aire cantidades ilegales de polvo de uranio empobrecido. Así que esta fábrica tuvo que detener su producción. Sin embargo, los antiguos trabajadores y los residentes de la zona de alrededor de la fábrica han estado sufriendo serias enfermedades. La guerra nuclear silenciosa. Hubo un grupo de científicos que voluntariamente realizaron un análisis de las muestras de orina de los antiguos trabajadores y de los residentes de la zona. 9 de ellos dieron un resultado positivo, incluso 20 años después de que a esta fábrica se le ordenara detener sus operaciones. Esta gente continúa expulsando uranio empobrecido a través de la orina. Esta es una señal directa y significativa de que el uranio empobrecido puede tener efectos a largo plazo sobre el cuerpo humano y sobre el medio ambiente. ¿Cuáles son los principales efectos sobre la salud del uranio empobrecido? Tanto los efectos tóxicos como los radioactivos. Creo que hay que separar los dos grupos de efectos. Por un lado están los efectos químicos, ya que como otros metales pesados, el uranio es tóxico y presenta una toxicidad típica de metal pesado. Hasta la mitad de los años 90, sabíamos poco sobre esto. Había habido algunos estudios sobre mineros de uranio que habían inhalado polvo de uranio y algunos otros estudios, ya que el uranio se conoce desde hace bastante tiempo. Pero desde la utilización de armas con uranio empobrecido, se han hecho muchas más investigaciones sobre este tema. Solamente por su toxicidad química, puede causar daños a las cadenas de ADN y también a las proteínas que reparan los daños en esas cadenas, y se ven muchos efectos a este nivel. La guerra nuclear silenciosa.
En segundo lugar, en lo que se refiere a los efectos radioactivos, el uranio empobrecido es específicamente un emisor de partículas alfa. Fuera del cuerpo no es particularmente nocivo, pero dentro del cuerpo puede causar mucho daño, ya que la radiación alfa puede ser muy destructiva. Además, el uranio no es solamente uranio. A lo largo del tiempo se va descomponiendo en diferentes elementos. A medida que va decayendo, emite diferentes tipos de radiación. Tan pronto como deja la fábrica, puede ser uranio, pero luego se convierte en protactinio o torio, y en cada fase de su decaimiento emite un tipo diferente de radiación, así que emite también radiación beta y gamma. Es necesario tomar todo esto en consideración cuando se examinan los efectos del uranio empobrecido. La radiación alfa puede ser increíblemente dañina dentro de las células, ya que golpea las células con una tremenda cantidad de energía y daña las cadenas de ADN. Más adelante hemos encontrado evidencia de que estos dos aspectos actúan conjuntamente. Es como si se doblara el efecto por la conjunción de los efectos químicos y radiactivos. Están saliendo los resultados de muchas investigaciones sobre la forma como el uranio empobrecido puede dañar a la salud. Y hay cosas que la gente hace 5 o 6 años no podía haber imaginado. Todo esto fortalece aún más el caso a favor de la prohibición de la utilización del uranio empobrecido para que la gente no quede expuesta a sus efectos. Nuestras operaciones han sido diseñadas para proteger de la mejor manera posible las vidas de toda la fuerza de la coalición, tomando como objetivo el vasto arsenal militar de Saddam Hussein. Los informes iniciales son que nuestras operaciones prosiguen de acuerdo con lo planeado. Les atacamos desde el aire y también con infantería y con tanques. No creo que hayan podido ver una sola batalla de la Operación Tormenta del Desierto en la que no se vea a nuestras tropas en acción. Soy un hijo del ejército. Mi padre estuvo 24 años en el ejército. Durante la campaña aérea, tuvimos como objetivos sus instalaciones químicas, biológicas y nucleares. Así que estuvimos expuestos a agentes químicos y biológicos y a radiación nuclear, proveniente del uranio empobrecido y también del uranio enriquecido de las instalaciones nucleares bombardeadas. Muchas personas de la coalición, especialmente las que estaban en la línea del frente, como mi unidad, y otras como nosotros, estuvimos expuestos a la lluvia radiactiva en el área donde se produjeron los bombardeos de la coalición. Ya en 1994, esta información era ampliamente conocida a través de los informes GEO, que mostraron que los datos meteorológicos apoyaban el hecho de que la lluvia radiactiva causada por los bombardeos fue arrastrada hacia las zonas de primera línea, donde había un gran número de tropas. Durante el tiempo que estuvimos allí, empezamos a ver a alguna gente que se ponía enferma con diferentes síntomas, que iban desde erupciones por todo el cuerpo, por determinadas partes del cuerpo, hasta casos de diarrea explosiva crónica, acompañada a veces de mucha pérdida de sangre. Yo también puedo hablar por mí mismo sobre estos temas, ya que tuve dolores de cabeza agudísimos. Mis articulaciones y mis huesos me empezaron a doler y también sudaba mucho por las noches. Todas estas cosas solo empeoraron a medida que pasó el tiempo. Mi unidad en particular fue desactivada después de que regresáramos a Alemania, en mayo de 1991.
Algunos de los otros individuos empezaron a mostrar síntomas de otras enfermedades, incluyendo varios tipos de cáncer. Muchos de nosotros sufrimos problemas neurológicos, enfermedades degenerativas de las articulaciones, de los huesos y de la columna, y otras manifestaciones de enfermedades que en este tiempo todavía eran inexplicables. Esto fue la causa de que no pudiéramos seguir cumpliendo con nuestro trabajo de soldados, como lo habíamos venido haciendo desde hacía mucho tiempo. Algunos de nosotros tuvimos hijos después de la guerra y yo conozco por lo menos 2 casos de individuos cuyos hijos al nacer estaban perfectamente sanos, según el hospital, y que a los 6 meses su corazón les reventó literalmente en el pecho. El efecto más peligroso del uranio empobrecido es su radiación. Entre los 3 isótopos identificados del uranio, el U-238 es el que tiene el nivel más alto de radiación. El principal riesgo radiológico de este isótopo es la radiación alfa. Cuando se inhala o se ingiere, la radiación alfa es la forma más peligrosa de radiación ionizante para la sangre y los tejidos del cuerpo. Sin embargo, a medida que el U-238 se descompone y se transforma en protactinio y torio, emite también radiaciones beta y gamma, con lo que se aumenta todavía más la carga de la radiación. Dentro del cuerpo, la radiación alfa es increíblemente perturbadora. Se ha estimado que el daño causado a los cromosomas por una partícula alfa es unas 100 veces mayor que el causado por una cantidad equivalente de otras radiaciones. Las partículas pesadas y altamente cargadas pueden hacer agujeros en el ADN y dejar una estela de radicales libres ionizados, alterando los complejos y delicados procesos celulares. En un día, un microgramo de uranio empobrecido puro, la millonésima parte de 1 gramo, puede emitir 107.000 partículas alfa. Cada partícula tiene una carga de más de 4 millones de electronvoltios de energía, mientras que solo se necesitan entre 6 y 10 electronvoltios para romper una cadena de ADN en una célula. Se han estudiado nuevos efectos que ponen de relieve los riesgos que supone la radiación alfa interna. Estos incluyen los efectos anejos, bystander, por el que las células adyacentes a las que han sido golpeadas por una partícula alfa también exhiben síntomas de daños causados por la radiación e inestabilidad genómica, mientras que las células que provienen de la división de las células afectadas por la radiación muestran una tasa creciente de mutaciones que son precursoras del crecimiento de un cáncer. La radiación ionizante es un carcinógeno humano en cualquier dosis, no solamente en altas dosis. No hay un umbral de tolerancia y cualquier partícula alfa puede causar un daño genético irreparable. El uso de uranio empobrecido dentro de la ciudad y dentro de las zonas residenciales de Basora supone un problema para nuestro pueblo. En 1991, la parte sur de Basora no estaba todavía contaminada, pero en 2003 allí se utilizó intensamente munición con uranio empobrecido. Creo que alguien de una delegación japonesa hizo unas mediciones y la radiactividad era 50.000 veces superior al nivel de radiactividad natural. La guerra nuclear silenciosa. En Basora, las mediciones las hace el Departamento de Medio Ambiente. La radiactividad natural aquí en Basora es de 0,008 milisievert, pero midieron un nivel de radiactividad de entre 2 y 5 milisievert, lo que es 1000 veces superior al nivel de radiactividad natural. Esto significa que es muy peligroso estar expuesto durante un año a este nivel de radiación. Por eso, tenemos un problema con los casos de cánceres. ¿Cuál es el nivel de radiactividad natural aquí? Ahora, el nivel natural de radiactividad está entre 10 y 12 microrems. Pero en algunos sitios determinados puede llegar a entre 10 y 15 milirems.
Esa es una dosis muy alta. Sí, una dosis muy alta. Esto es en Basora, en el sur de Irak. Llaman a este cementerio el cementerio de los niños. Al principio parece extraño e increíble, porque los niños tienen hermanos mayores, padres y otros parientes con más probabilidad de morir antes que ellos. Por supuesto, es como le llama la gente, no es un nombre oficial. A partir de unos 5 años después de la Guerra del Golfo, la mayoría de los muertos eran niños. Algunas veces podemos ver que tuvieron una vida muy corta. A veces, solo una semana. Otras veces, 5 años. Tomé fotografías de sus tumbas. Puede ser que se deba a los defectos de nacimiento y a que sus madres abortaron. ¿Cree usted que hay una relación entre el uranio empobrecido y este tipo de enfermedades? Yo, por supuesto, soy un periodista y no soy un científico, y no puedo decirlo con seguridad. Pero no tenemos ninguna otra razón para explicarlo. Solo podemos pensar en que la causa posible es el uranio empobrecido. Estados Unidos, a veces, atribuye estos efectos a agentes químicos liberados después de los bombardeos de plantas químicas. Es verdad que todavía no comprendemos todo el impacto que tienen sobre el cuerpo humano las finas partículas de óxido de uranio empobrecido. Sin embargo, se acumula la evidencia científica de estudios, tanto en animales como in vitro, que sugieren que la inhalación de partículas de uranio empobrecido tiene efectos devastadores sobre la salud humana, a través de su acción radiológica y de su toxicidad química. Estudios pilotos realizados en los veteranos del Reino Unido que participaron en las guerras del Golfo y de los Balcanes muestran una alta tasa de incidencia de aberraciones cromosómicas, que son específicas de la exposición a la radiación. Los estudios sugieren que estos veteranos han podido estar expuestos a la radiación interna de partículas de uranio empobrecido. Estudios epidemiológicos ya han demostrado la posibilidad de enfermedades respiratorias y cardíacas como consecuencia de altos niveles de contaminación del aire. Las micropartículas, que son similares en tamaño a los aerosoles de uranio empobrecido producidos por las armas que lo llevan, aumentan el peligro a unos niveles alarmantes. Estas investigaciones nos deberían hacer pensar seriamente que antes que tratamiento médico se necesitan medidas preventivas. Todos los estados deberían prohibir inmediatamente la utilización de armas con uranio empobrecido. Además, la ayuda médica a las áreas contaminadas por el uranio empobrecido es uno de los aspectos más críticos y urgentes. Por ejemplo, los médicos que trabajan en el sur de Irak tienen grandes dificultades a la hora de tratar a sus pacientes debido a la falta de medicinas y de equipos adecuados. Ayer le empezamos a administrar quimioterapia. Se llama igual que mi hijo. Ali, ¿Qué edad tiene? 6 años. ¿Alawi quiere decir Ali? Es el apodo. ¿Es otro caso de cáncer? Sí. Empezamos ayer con el tratamiento y esto es lo que le administraremos hoy. ¿Qué dificultad tiene el tratamiento de estos casos? Tenemos muchas dificultades. Para empezar, la administración de quimioterapia todo el tiempo no es suficiente. Otro problema es que tienen muchas otras complicaciones, como hemorragias, y la mayoría de las veces es muy difícil conseguir productos adecuados para transfusiones, plaquetas, plasma. No tenemos el equipo para la separación de los componentes de la sangre y dependemos de muchos donantes. ¿Tiene contacto con los médicos iraquíes y con los centros médicos en Irak? Sí, desde luego. He oído que algunos de ellos estuvieron aquí en Hiroshima. Sí, varias veces nosotros les invitamos. ¿Cree usted que tienen suficientes medios y equipos médicos para tratar a los pacientes? No, la situación es muy mala. Ni siquiera tienen agua potable para los pacientes.
¿por qué la comunidad médica internacional no emprende acciones para proporcionar ayuda a los médicos iraquíes para que puedan tratar a sus pacientes? Tengo que decir que algunos médicos en Japón, aunque no son demasiados, han empezado a recaudar fondos con ese fin. La guerra nuclear silenciosa. Just before a few minutes, electricity. This is one of the oncologists, Dr. Hassan. Assalamu alaikum. Dr. Shariati, Dr. Hassan. Just wait for جاي يشوفون المركز يعني. ¿Tiene muchos casos de cáncer aquí? Sí, hay muchos casos de cáncer. Hay cáncer de mama, de recto y otros. ¿Cáncer de mama? Sí, y otros tipos de los que no tengo información disponible en este momento. ¿Cuál es el más frecuente? Cáncer de mama y leucemia. ¿Y en general? En general, hay todo tipo de tumores malignos. شنو المشاكل اللي تعانوها على مود العلاج يعني جيتكم صعبة تنقلكم الأمور المالية شنو المشكلة يعني بعلاجه حتى تستمرون بالعلاج فار اي Where do they live? حالة ما تستحمل انت ما تشوف. La familia se encuentra en una situación económica muy mala, son muy pobres. El padre es un hombre mayor, está enfermo y no puede pagar el tratamiento de su hijo. Así que está desempleado. Sí. ¿Cuál es la fuente de ingresos de la familia? Ha pedido prestado algo de dinero a unos vecinos. Otras veces van a la mezquita a pedir. Las investigaciones detalladas sobre la toxicidad química del uranio comenzaron en la década de los 40. Desde entonces ha quedado claro que la exposición al uranio, como a la de otros metales pesados como el plomo, el cromo, el níquel y el mercurio, puede ser perjudicial para la salud humana. Mientras muchos estudios solo han estudiado la posibilidad de daños en los riñones desde 1991 y debido a la preocupación por el uranio empobrecido, docenas de estudios han resaltado otros efectos más preocupantes de la toxicidad del uranio. Repetidos estudios realizados en células y en animales han demostrado que el uranio es tóxico para los riñones y también es neurotóxico, inmunotóxico y también es un agente mutágeno, carcinógeno y teratonérgico. En comparación con el uranio presente de manera natural en el medio ambiente, el polvo de uranio empobrecido es una forma concentrada de uranio, con una biodisponibilidad mucho mayor que la del uranio natural. En recientes estudios hechos con hámsters, se ha demostrado que el uranio daña las cadenas de ADN, causando daños producidos por la oxidación a través de la generación de radicales libres, mientras que estudios hechos con ratas han mostrado daños irreparables en los glóbulos blancos y en otras estructuras genéticas. Estudios médicos realizados en 2007 sobre los componentes del uranio empobrecido han revelado que las partículas de uranio empobrecido dañan los pulmones humanos e impiden que el ADN autorrepare sus daños. El otro problema de la toxicidad química del uranio empobrecido es que sabemos que puede causar un tipo de insuficiencia renal de causa desconocida. También puede producir piedras debido a sus efectos en los túbulos renales y en general puede causar neuropatías como vértigo o tinnitus, que es lo que me ocurre a mí en los oídos ahora. También puede afectar al hígado
al cerebro y a los pulmones, produciendo un síndrome parecido al asma. ¿Qué países están ahora más afectados por el uranio empobrecido? En primer lugar está Irak, ya que Estados Unidos y el Reino Unido utilizaron gran cantidad de armamento con uranio empobrecido en 1991 y también en 2003. Luego la OTAN también bombardeó Kosovo y otros países balcánicos. Aparte de Irak y los países balcánicos, los propios países que utilizaron estas armas con uranio empobrecido, como Estados Unidos y el Reino Unido, son también víctimas de esto. Los soldados y los veteranos que estuvieron expuestos al uranio empobrecido. Sí, pero no solamente los soldados están afectados, también los trabajadores de una fábrica de uranio empobrecido y la gente que vive alrededor de esa fábrica. Fin de la parte 3.